Hola, bueno, continuamos con el curso de física e introducción a la biofísica y hoy vamos a ver algo sobre fluidos reales y después vamos a ver algunos problemas para ver cómo utilizamos las ecuaciones y todas las relaciones que vamos a ir viendo. Bueno, en primer lugar, un fluido real se caracteriza por una condición, por una propiedad que se denomina viscosidad. La viscosidad de un fluido se define como la resistencia al flujo, a la capacidad de fluir. Podemos compararla, por ejemplo, con la fuerza de rozamiento, ¿sí?, entre un cuerpo y la superficie sobre la cual se está desplazando, ¿sí? Bien, la resistencia hidrodinámica depende de la naturaleza del líquido, ¿sí?, y de las dimensiones del conductor, a través del cual el líquido se desplaza, o sea, fluye. Eh, el conductor va a tener determinadas características en cuanto a sus dimensiones, o sea, va a tener una determinada longitud y un radio. Podemos decir que la resistencia hidrodinámica se calcula multiplicando 8 por el coeficiente de viscosidad, que ahí marcamos como nu, por la longitud L, dividido todo esto por el número pi por el radio de la sección elevada a la cuarta. También podríamos expresar esto en función del área. Entonces escribiríamos 8 por pi por el coeficiente de viscosidad por la longitud sobre el área al cuadrado. Entonces vamos a repasar qué es cada cosa y en qué se mide. R representa la resistencia hidrodinámica, la R mayúscula, y se mide en el sistema internacional en pascal por segundo sobre metro cúbico. Nu es el coeficiente de viscosidad y se mide en pois, pero en la fórmula, si vamos a trabajar en el sistema internacional, lo vamos a convertir en pascal por segundo. Un pois equivale a 0,1 pascal por segundo. La longitud la vamos a medir en metros, el radio también lo vamos a medir en metros y el área en metros cuadrados. Bueno, respecto a la conexión de resistencias, se pueden conectar en serie cuando puedo recorrer el circuito de un solo trazo, y en este caso la resistencia total equivalente es la suma de todas las resistencias. Cuando las resistencias están conectadas en serie, el caudal va a ser el mismo en todas las resistencias. Ahora, la diferencia de presión en cada resistencia va a ser diferente, salvo que las resistencias sean iguales. En ese caso, si todas las resistencias son iguales, van a tener el mismo caudal y la misma diferencia de presión. Ahora, la suma de diferencia de presión en todas las resistencias nos da la diferencia de presión total. Bueno, si colocamos las resistencias, las conectamos en paralelo, la resistencia total es la inversa de la suma de las inversas. En este caso, la diferencia de presión va a ser la misma en todas las ramas. No así el caudal. El caudal va a ser el mismo en todas las ramas, únicamente si todas las resistencias, la resistencia en cada rama, si todas son iguales. Lo importante es entender que ahí, digamos, el líquido se divide en 3 ramas, o pueden ser más o menos, y la suma de caudales en las ramas es igual al caudal total. Ahora, la diferencia de presión, recuerden que es la misma en todas las ramas. La ley de Poiseuille nos dice que el caudal es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia hidrodinámica. Bueno, podemos escribir que caudal es diferencia de presión sobre resistencia. La resistencia, como dijimos, la medimos en pascal por segundo sobre metro cúbico. La diferencia de presión en pascales y el caudal en metros cúbicos sobre segundos, siempre que trabajemos en unidades del sistema internacional. La potencia hidrodinámica
es directamente proporcional a la diferencia de presión y al caudal. En el sistema internacional la medimos en watts y podemos calcular la potencia multiplicando la diferencia de presión por el caudal, multiplicando la resistencia por el cuadrado del caudal o dividiendo la diferencia de presión al cuadrado por la resistencia. Bueno, vamos a ver ahora algunos problemas como ejemplos para aplicar las leyes y las ecuaciones que acabamos de ver. Bueno, vamos ahora a resolver algún problema para ver cómo aplicamos las ecuaciones que vimos anteriormente para líquidos ideales, líquidos viscosos. Bueno, vamos a comenzar con este problema extraído de el final virtual que se tomó en el primer cuatrimestre del 2020. En realidad se tomó en el mes de septiembre, un poco más tarde de lo habitual. Y el problema dice así, dice que una bomba alimenta un circuito formado por un tubo horizontal de sección circular S. Por el circuito circula un líquido de viscosidad no despreciable, o sea, un líquido real. La bomba provee un caudal Q y desarrolla una potencia P. El tubo se obstruye parcialmente disminuyendo su sección a 0,6 S. La potencia que debe entregar la bomba para mantener el mismo caudal es... Bueno, se trata de un problema comparativo. Yo acá lo que quiero mantener es el mismo caudal, pero va a haber un cambio al reducirse, digamos, la sección en la resistencia. Cuando yo quiero comparar una magnitud en un estado final y un estado inicial, puedo partir de un cociente. La resistencia final, ¿cómo es respecto a la resistencia inicial? Bueno, si escribimos la fórmula en función de las áreas, vamos a poner 8 por pi, por el coeficiente de viscosidad, por la longitud, sobre el área, pero el área final es 0,6 S al cuadrado. Ahí ya ponemos ese valor. Inicialmente tengo 8 por pi, por el coeficiente de viscosidad, por la longitud que no ha cambiado, sobre S al cuadrado también. Bueno, 8 pi por n por L se elimina completamente y me queda 1 sobre 0,36 S cuadrado por, y acá voy a invertir, como tengo 1 sobre S cuadrado, me va a quedar S cuadrado sobre 1 si quieren. Simplifico la sección al cuadrado y queda 1 sobre 0,36 que es equivalente a 25 novenos. Pasamos la resistencia inicial multiplicando y sabemos entonces que la resistencia final es 0,9 novenos de la resistencia inicial. Por otro lado, me están diciendo en el problema que el caudal final es igual al caudal inicial. Bueno, tenemos una relación para averiguar la potencia. ¿Cómo es la? Vamos a hacer otra comparación. Vamos a poner ahora potencia final sobre potencia inicial. La potencia se puede calcular como el producto entre el cuadrado del caudal, vamos a poner caudal final al cuadrado, por la resistencia final al cuadrado, sobre el caudal inicial al cuadrado, sobre la resistencia inicial al cuadrado. El caudal, como es igual, lo puedo eliminar y la resistencia, perdón, acá yo cometí un error, las resistencias no van elevadas al cuadrado, o sea, caudal al cuadrado por resistencia. Entonces, bueno, nos queda que la resistencia final es 25 novenos de la resistencia inicial sobre la resistencia inicial que desaparece, y esto da, si pasamos multiplicando la presión, la potencia inicial, nos queda que la potencia final es 25 novenos de la potencia inicial, o sea, aproximadamente 2,7 periódico, podemos redondear a 2,78 P, con lo cual
podemos encontrar entre las respuestas la correcta, que sería la anteúltima, 2,78p. Bueno, pasamos a otro. Bueno, el siguiente está extraído de una guía de ejercicios de física e introducción a la biofísica y dice que la resistencia hidrodinámica de un conducto cilíndrico nuevo es R. Con el uso, el depósito de sedimentos en sus paredes internas hizo que su resistencia valiera 3R. Si se considera conectar un nuevo conducto en paralelo con este, de modo tal que el conjunto vuelva a tener una resistencia equivalente a R, la resistencia hidrodinámica del conducto agregado será, bueno, vamos a pensar lo siguiente. Nosotros teníamos un conducto, ¿sí?, que tiene una determinada resistencia R. Y esa resistencia va a ser igual a una conexión en paralelo, donde acá voy a tener por un lado una resistencia equivalente a 3R y en la otra rama vamos a tener una resistencia desconocida, Rx, ¿sí? Pero la suma de las inversas, si yo hago 1 sobre 3R más 1 sobre la resistencia desconocida, va a ser igual a 1 sobre R. Bueno, de manera que, si yo quiero despejar acá 1 sobre la resistencia que tengo que determinar, me va a quedar 1 sobre R menos 1 sobre 3R. Y esto es equivalente a 2/3 de R. Por lo tanto, si invertimos ambos miembros, nos queda que la resistencia desconocida, damos vuelta, acá hay un pequeño error, la R, esta que yo coloqué, en realidad está ubicada acá en el denominador, 2, 3 sobre R. Cuando invierto, queda 3R sobre 2, o sea, 3 medios de R, y esa es la respuesta. O sea, tenemos que colocar una resistencia igual a 3 medios de R. Podemos verificar que, vamos a hacer una verificación. Si yo tengo 1 sobre 3R más 1 sobre 3 medios de R elevado a la menos 1, podemos comprobar que esto nos va a dar exactamente algo equivalente a 1 sobre R a la menos 1, es decir, R. Pueden hacer los cálculos, el desarrollo, para verificar que efectivamente ese va a ser el resultado. O sea que la respuesta correcta sería simplemente 3 medios de R. Bien, pasamos a otro. Bueno, el siguiente dice, también extraído de un final, dice que por un caño horizontal de diámetro constante circula un fluido viscoso, incompresible y en régimen estacionario, comparando los valores de caudal, velocidad y de presión en las posiciones 1 y 2, ¿sí? Bueno, en primer lugar, como el conducto no cambia de sección, tiene una sección constante, ¿sí? Además tengo una entrada y una salida, lo que entra es igual a lo que sale, así que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, y esto se va a cumplir tanto para un líquido ideal como para uno real, ¿sí? Como la sección se mantiene constante según el principio de continuidad, ¿sí?, a igual sección voy a tener la misma velocidad, V1 igual a V2. Y después, bueno, lo más sencillo es, como el líquido es un líquido viscoso, ¿sí?, o sea, tiene viscosidad, la viscosidad lo que hace, le produce una pérdida de energía. Por lo tanto, a medida que avanza, la presión va disminuyendo. O sea que la presión en la salida va a ser menor que en la entrada. Podríamos decir que P1 es mayor que P2. Bueno, demasiado sencillo, la opción correcta es la que dice que Q1 es igual a Q2, B1 igual a B2 y P1 mayor que P2. Pasamos al siguiente. Bueno, por último vamos a ver este problema también muy fácil.
también extraído de un examen final. Dice, considerando que la potencia de un corazón es de 1,2 watts, si la viscosidad de la sangre disminuye un 10%, indique cuál debería ser la potencia, en este caso si se quiere mantener el mismo caudal. Si disminuye la viscosidad, ¿sí?, va a disminuir la resistencia, ya que la resistencia es 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud sobre pi por el radio a la cuarta. El resto de los parámetros no varía, por lo tanto, la resistencia final disminuye en un 10%, por lo tanto va a ser el 90% de la resistencia inicial. El 90% son 90 centésimos de la resistencia inicial, es decir, 0,9 de la resistencia inicial. Como la potencia, ahora vamos a comparar la potencia final con la potencia inicial. La potencia se puede calcular como el caudal final al cuadrado por la resistencia final, y la inicial es el caudal inicial al cuadrado por la resistencia inicial. Bueno, el caudal es el mismo al final y al principio, así que ponemos que la potencia final, la inicial la conozco, 1,2 watts, y acá tengo 0,9 de la resistencia inicial sobre la resistencia inicial, por lo tanto, la potencia final va a ser igual a 0,9 multiplicado por 1,2 watts. Esto me daría 1,08 watts, y esa es la respuesta que vamos a seleccionar como respuesta correcta. 1,08 watts, la segunda opción. Bueno, continuamos en el próximo video con este curso de física e introducción a la biofísica. En el próximo video vamos a continuar con una parte referida a gases y humedad relativa y absoluta, y también con fenómenos de transporte, lo que sería difusión y ósmosis. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cualquier consulta pueden contactarse a través del canal o enviando un mail o un WhatsApp a Centro de Estudios GR. Así que gracias y hasta el próximo video.